Prepárense para asombrarse con lo que se esconde bajo la superficie, desde ríos mortales hasta antiguos naufragios. Acompáñanos a explorar el fascinante mundo submarino. El río Congo. El río Congo, el segundo río más largo de África, no solo es conocido por su inmenso tamaño y profundidad, sino también por las criaturas mortales que acechan debajo de su superficie. Con una profundidad máxima de 220 metros, el río Congo es el más profundo del mundo y ofrece un amplio espacio para algunos de los depredadores acuáticos más peligrosos del planeta. Uno de los habitantes más temidos del río Congo es el pez tigre Goliat, que puede destrozar a otros peces e incluso a los cocodrilos. Hay historias de que este monstruoso pez puede crecer hasta 1,30 metros de largo y pesar la asombrosa cantidad de 50 kilos. Con una boca llena de 32 dientes afilados como navajas, el pez tigre Goliat es un formidable depredador que ha atacado a humanos e incluso a cocodrilos. Pero el pez tigre Goliat no es el único peligro que acecha en el río Congo. Los hipopótamos, uno de los animales más grandes y agresivos de África, también habitan en el río. Estos enormes herbívoros pueden pesar hasta 1.360 kilos y son ferozmente territoriales. Se sabe que atacan y hacen zozobrar a los barcos, lo que a menudo provoca la muerte de personas. La profundidad del río Congo y sus fuertes corrientes también suponen una amenaza importante para quienes se aventuran en sus aguas. Las poderosas corrientes subterráneas del río pueden arrastrar fácilmente a los nadadores y los barcos bajo el agua, lo que dificulta la huida en algunas secciones, como las puertas de Hell, un cañón de 120 kilómetros de largo lleno de rápidos infranqueables. Los peligros del río son aún más pronunciados. El río Rusizi. El río Rusizi, un afluente del lago Tanganyika en África Central, es una vía fluvial que infunde miedo en los corazones de quienes viven a lo largo de sus orillas. Si bien el río alberga muchos de los mismos animales peligrosos que se encuentran en otros ríos, como hipopótamos y cocodrilos, es la presencia de un depredador notorio lo que distingue al Rusizi, un cocodrilo devorador de hombres llamado Gustave. Se cree que Gustave, un enorme cocodrilo del Nilo, mató y se comió a más de 300 personas a lo largo del río Rusizi. Este temible depredador, que se estima que tiene más de 60 años, se ha convertido en una leyenda viviente en la región y los lugareños viven con el temor constante de sus ataques. Con más de 6 metros de largo y más de 900 kilos de peso, Gustave es un oponente formidable. Su tamaño y fuerza le permiten derribar presas grandes, incluidos búfalos e hipopótamos, con facilidad, pero es su apetito por la carne humana lo que le ha ganado su infame reputación. A pesar de los numerosos intentos de capturar o matar a Gustave, el astuto cocodrilo ha logrado evadir todos los esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Se han utilizado trampas, armas de fuego e incluso dinamita en la búsqueda de Gustave, pero ha sobrevivido a cada encuentro con solo cicatrices menores. Sin embargo, los peligros del río Rusizi se extienden más allá de Gustave. El río también es el hogar de numerosos cocodrilos e hipopótamos que pueden ser igual de letales para los humanos. Las fuertes corrientes del río y los obstáculos submarinos ocultos también suponen un riesgo importante para quienes se aventuran en sus aguas. El Pozo de Berkeley, una tumba tóxica en el corazón de Montana. Enclavado en la otrora próspera ciudad minera de Butte, Montana, se encuentra un vestigio inquietante y peligroso del pasado industrial de Estados Unidos. El Pozo de Berkeley, una antigua mina de cobre a cielo abierto, ahora se alza como un monumento tóxico a la devastación ambiental dejada a raíz de la extracción de minerales desenfrenada. Esta herida abierta en la tierra, que mide más de 1 milla de ancho y 1.700 pies de profundidad, está llena de la asombrosa cantidad de 50.000 millones de galones de agua contaminada. El tono marrón rojizo de la fosa sirve como advertencia de la mezcla tóxica que se esconde en su interior, una mezcla siniestra de ácido sulfúrico y metales pesados como arsénico, cadmio y zinc. La acidez extrema del agua, con un nivel de pH de 2,5, es comparable a la del vinagre
o el jugo de limón. Este líquido corrosivo no solo no es apto para el consumo humano, sino que también supone una amenaza mortal para la vida silvestre. En un trágico incidente que conmocionó a la nación, una bandada de 342 gansos nivales murió prematuramente tras aterrizar en las aguas tóxicas de la fosa en 1995. La visión de cientos de aves sin vida flotando en la superficie, con sus cuerpos destrozados por el líquido cáustico, sirvió como un sombrío recordatorio de la naturaleza letal de la fosa. La transformación de la fosa de Berkeley, de un símbolo del poder industrial a una cicatriz tóxica, es una historia que sirve de advertencia sobre las consecuencias de la explotación desenfrenada. A medida que la demanda de cobre se disparó, el pozo se hizo más profundo y más ancho, engullendo barrios enteros y desplazando comunidades. Cuando la mina cerró en 1982, las bombas que mantenían a raya el agua subterránea se apagaron, lo que permitió que el pozo se llenara lentamente con el brebaje venenoso que vemos hoy. Se han hecho esfuerzos para mitigar los peligros que plantea el pozo de Berkeley. Se construyó una planta de tratamiento de agua para procesar el agua contaminada antes de que pueda escapar al medio ambiente circundante. Lago Natron. El paraíso petrificante de Tanzania, en el corazón del valle del Rift de Tanzania, un lago aparentemente inocuo, se extiende a través del paisaje árido. Su superficie tranquila oculta el secreto mortal que se encuentra debajo. Este es el lago Natron, un cuerpo de agua tan cáustico e inhóspito que se ha ganado el apodo de lago que convierte a los animales en piedra. La apariencia sobrenatural del lago es el resultado de su composición química única. El agua, alimentada por aguas termales ricas en minerales y cenizas volcánicas, está saturada de carbonato de sodio y otras sales, lo que crea un ambiente altamente alcalino con un nivel de pH que puede alcanzar la asombrosa cifra de 12, un valor comparable al del amoníaco doméstico. Esta alcalinidad extrema, combinada con la salinidad del lago y las temperaturas que pueden elevarse hasta los abrasadores 60 grados Celsius, crea un paisaje que parece más propio de un planeta alienígena que del nuestro. La costa está incrustada con depósitos de sal y plagada de restos calcificados de aves y otros animales que han encontrado su fin en las traicioneras aguas del lago. Las imágenes más inquietantes e icónicas asociadas con el lago Natron son las de las aves momificadas que bordean sus orillas. Estas criaturas, a menudo flamencos u otras aves acuáticas, quedan atrapadas en la gruesa corteza salada del lago y sus cuerpos se conservan en un estado de reposo eterno. La alta alcalinidad del agua calcifica rápidamente sus restos, convirtiéndolos en espeluznantes estatuas de piedra congeladas en el tiempo. Pero los peligros del lago Natron no se limitan a las aves que lo habitan. En 2007, un grupo de fotógrafos de vida silvestre experimentó en primera persona la ira del lago cuando su helicóptero se estrelló en las corrosivas aguas. La tripulación sobrevivió al impacto inicial, pero el líquido cáustico rápidamente comenzó a corroerles la piel y los ojos, dejándoles quemaduras graves y ceguera temporal. Su angustiosa huida a través de las aguas poco profundas y tóxicas sirve como un duro recordatorio de la naturaleza implacable del lago. A pesar de sus condiciones inhóspitas, el lago Natron no está completamente desprovisto de vida. De hecho, es una de las zonas de cría más importantes del flamenco enano, una especie que prospera en el duro entorno del lago. Estas resistentes aves se han adaptado a las condiciones extremas, construyendo sus nidos en las islas de sal que salpican la superficie del lago y alimentándose de las cianobacterias que dan al agua su característico tono rojo. Más intrigante que el submarino Titanic, el Atlantis de Japón, a casi 500 pies debajo de la superficie del agua en una anomalía submarina, ha descubierto lo que parece ser una roca monolítica hecha por el hombre. El monumento de Yonaguni, a menudo llamado la Atlántida de Japón, es una de las estructuras submarinas más intrigantes jamás descubiertas. Al entrar por esta espectacular entrada, uno se siente como si retrocediera en el tiempo. Ubicada frente a la costa de la isla de Yonaguni en Japón, esta formación sumergida ha sido objeto de intensos debates y fascinación.
Cuando uno mira por el borde, puede ver este barranco muy, muy profundo. Fue muy espectacular. El monumento presenta una serie de terrazas, escalones y lo que algunos interpretan como estructuras antiguas. Estas formaciones son notablemente geométricas, mostrando ángulos y líneas que algunos sostienen que son demasiado precisos para ser obra de procesos naturales únicamente. Los defensores, incluido el profesor Masaki Kimura, sugieren que esto podría ser evidencia de una civilización que alguna vez fue próspera y que podría estar conectada con el legendario continente perdido de Mu, otro nombre que a menudo se asocia con el mito de la Atlántida. Las aparentes características arquitectónicas de la estructura y su alineación con eventos astronómicos solo aumentan el misterio. Aunque muchos científicos descartan el monumento como una formación geológica natural, el debate continúa, manteniendo viva y cautivadora la leyenda del monumento de Yonaguni. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. El bloop. El bloop es un fascinante y desconcertante sonido de las profundidades marinas que fue grabado por primera vez por NOEA en 1997. Inicialmente se pensó que este ruido de frecuencia ultra baja y gran amplitud era el resultado de los icebergs que raspaban el fondo del océano. Sin embargo, las características del bloop son inusuales, lo que llevó a algunos a especular que podría haberse originado a partir de una criatura marina desconocida, posiblemente algo colosal y nunca antes documentado. En 2002, el investigador de la NOAA Christopher Fox propuso que el sonido podría haber sido producido por un animal marino gigante, una teoría que despertó considerable entusiasmo y especulación. A medida que pasaron los años, la NOAA revisó la idea de que los terremotos de hielo podrían ser responsables del bloop. A pesar de varias hipótesis, el verdadero origen del bloop sigue siendo un tema de investigación y debate en curso. La naturaleza enigmática del sonido sigue intrigando a científicos y entusiastas por igual, simbolizando la capacidad del océano para albergar secretos más allá de nuestra comprensión actual. El megalodón. El megalodón, un antiguo tiburón gigante, sigue siendo una de las criaturas más legendarias y temibles de las profundidades. El nombre megalodón se traduce como diente grande, lo que refleja los enormes dientes del tiburón que podían alcanzar hasta 7 pulgadas de largo. Este depredador prehistórico era un verdadero gigante, que crecía hasta 59 pies de largo y pesaba hasta 59 toneladas métricas. A pesar de su extinción hace millones de años, el megalodón sigue cautivando la imaginación y alimentando la especulación sobre su posible supervivencia. A diferencia de otras especies extintas, no se han encontrado esqueletos completos de megalodón, y los dientes son la principal evidencia de su existencia. El descubrimiento de fósiles vivientes como el quilacanto y el tiburón de boca ancha, que alguna vez se creyeron extintos, mantiene viva la posibilidad de que los descendientes del megalodón aún puedan habitar las profundidades del océano. La combinación de estos factores contribuye a la fascinación y al debate actuales sobre si este gigante prehistórico todavía acecha en las misteriosas profundidades de nuestros océanos. Los submarinos perdidos de 1968. El año 1968 se destaca como un capítulo particularmente trágico y misterioso en la historia naval debido a la desaparición simultánea de 4 submarinos, lo que provocó la pérdida de 318 vidas. Esta serie de incidentes sin precedentes incluyó al USS Scorpion de los Estados Unidos, el INS Dakar de Israel, el submarino francés Minerva y el soviético K-129. Cada uno de estos submarinos desapareció en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y sin respuestas. Las desapariciones simultáneas resaltan los peligros inherentes de las operaciones submarinas y los desafíos de las misiones militares submarinas. A pesar de las extensas investigaciones, las causas exactas de estas desapariciones siguen siendo esquivas, y los incidentes continúan capturando la imaginación de investigadores e historiadores. El año 1968 sigue siendo un doloroso recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los submarinistas y de los misterios que aún persisten en torno a sus destinos.
El río Kali. El río Kali, que fluye por el accidentado terreno de Nepal y la India, es una vía fluvial con una oscura historia. Este río, que los hindúes veneran como un lugar sagrado, se ha hecho famoso en los últimos años por una serie de ataques espeluznantes de una criatura que parece salida de una película de terror. El siluro gunch. El siluro gunch, una especie de siluro gigante autóctona de la región, puede llegar a medir entre 2 y 3 metros de largo y pesar entre 77 y 150 kilos. Estos enormes peces son conocidos por su voraz apetito y han sido culpados de varias muertes humanas a lo largo del río Kali en los últimos años. Según la leyenda local, el siluro gunch desarrolló un gusto por la carne humana como resultado de una práctica espantosa que se ha llevado a cabo a lo largo de las orillas del río Kali durante siglos. En la tradición hindú, los restos de los fallecidos suelen incinerarse en piras funerarias a lo largo de la orilla del río. Las cenizas y los restos se esparcen luego en el río como parte de un ritual sagrado. Con el tiempo, se cree que el bagre gunj comenzó a asociar el olor de la carne humana quemada con la comida, lo que lo llevó a buscar presas humanas en las turbias profundidades de los ríos. En la década de 1990, una serie de ataques a humanos por parte de bagres gunj en el río Kali comenzó a ser noticia, y algunas víctimas fueron arrastradas bajo el agua y ahogadas por el enorme pez. El río Nilo. El río Nilo, que se extiende a lo largo de más de 4.000 millas desde el corazón de África hasta el mar Mediterráneo, es un salvavidas para millones de personas, ya que proporciona agua, alimentos y transporte a comunidades en 11 países. Pero si bien esta majestuosa vía fluvial puede ser una fuente de vida y prosperidad para muchos, también es el hogar de algunas de las criaturas más peligrosas y mortales del planeta. Desde enormes cocodrilos del Nilo que pueden crecer hasta 20 pies de largo, hasta agresivos hipopótamos que se sabe que atacan y vuelcan barcos sin previo aviso. De todos los peligros que acechan en las turbias profundidades del Nilo, quizás ninguno sea más temido que el cocodrilo del Nilo. Un depredador enorme y feroz que ha estado aterrorizando a los habitantes del río durante miles de años. Es el cocodrilo del Nilo. Hasta hace poco, bucear con estas peligrosas criaturas se consideraba imposible. Estos antiguos reptiles, que pueden vivir hasta 100 años y pesar más de 1.500 libras, son conocidos por sus poderosas mandíbulas y sus rápidos reflejos que utilizan para emboscar y devorar todo lo que se cruza en su camino. Desde peces y aves acuáticas hasta presas más grandes como antílopes, cebras e incluso humanos. Pero el cocodrilo del Nilo no es el único peligro que aguarda a quienes se aventuran demasiado cerca de la orilla del río. Los hipopótamos, que a menudo se consideran uno de los animales más peligrosos de África, también son una vista común a lo largo de las orillas del Nilo, donde se los puede ver tomando el sol o revolcándose en las aguas poco profundas. Pero no dejes que su aspecto tierno y adorable te engañe. Estos enormes herbívoros son increíblemente territoriales y se sabe que atacan y matan a humanos con una regularidad alarmante. Y si la amenaza de los cocodrilos y los hipopótamos no fuera suficiente para mantenerte alerta, el Nilo también es el hogar de una gran cantidad de otras criaturas peligrosas, incluidas serpientes venenosas como la cobra egipcia y la mamba negra, así como enjambres de mosquitos portadores de enfermedades que pueden transmitir enfermedades mortales como la malaria y el virus del Nilo Occidental. Geyser Strokor, la maravilla explosiva de Islandia. En la Tierra del Fuego y el Hielo, donde los volcanes duermen bajo capas glaciares y las aguas termales brotan de la corteza terrestre, hay una fuerza de la naturaleza que impone tanto asombro como respeto. Este es el Geyser Strokor, una gigantesca columna de agua y vapor que brota del suelo con una furia que parece desafiar las leyes de la física. Ubicado en el maravilloso mundo geotérmico del valle Hakodalur de Islandia, Strokor es uno de los géiseres más activos y fiables del mundo. Cada 5 o 10 minutos, el géiser cobra vida y envía un chorro de agua hirviendo y vapor que se eleva hasta 40 metros de altura. El lugar es hipnótico y aterrador a la vez.
un recordatorio del increíble poder que se esconde justo debajo de la superficie de la Tierra. La naturaleza explosiva del geyser es el resultado de la geología única que subyace al valle de Jaucatalor. Aquí, las cámaras de magma se encuentran a tan solo 1 kilómetro por debajo de la superficie, calentando el agua subterránea y creando una compleja red de cámaras y túneles subterráneos. A medida que el agua hierve y se expande, busca una ruta de escape, acumulando presión hasta que finalmente estalla a través del respiradero del geyser en una exhibición espectacular del poder de la naturaleza. Pero la belleza de Stråker solo es igualada por su potencial peligro. El agua que brota del geyser puede alcanzar temperaturas de hasta 464 grados Fahrenheit, más del doble del punto de ebullición del agua a nivel del mar. A esta temperatura, el agua no solo está lo suficientemente caliente como para causar quemaduras graves, sino que también puede hervir la carne humana al contacto. La fuerza de la erupción en sí es igualmente preocupante. El vapor y el agua a alta presión pueden derribar fácilmente a una persona, lo que causa lesiones graves o incluso la muerte. De hecho, ha habido numerosos casos de personas escaldadas o incluso muertas por erupciones de géiseres en todo el mundo. El gran manantial prismático, el asesino cromático de Yellowstone. En lo profundo del corazón del Parque Nacional de Yellowstone, una piscina hipnótica de tonos vibrantes cautiva a los visitantes con su belleza etérea. Este es el gran manantial prismático, una maravilla geotérmica que se extiende a lo largo de 370 pies de diámetro, lo que lo convierte en el tercer manantial termal más grande del mundo. Pero debajo de la encantadora fachada del manantial se esconde un secreto mortal, un recordatorio de que la belleza de la naturaleza a menudo tiene un precio. La apariencia sobrenatural del gran manantial prismático es el resultado de la intrincada interacción entre la luz, el calor y la vida. El centro del manantial brilla con un turquesa brillante, resultado del agua clara y rica en minerales que refleja las longitudes de onda azules de la luz solar. A medida que el agua irradia hacia afuera, se enfría, creando anillos concéntricos de color que pasan del verde al amarillo, naranja y finalmente rojo, un espectro sorprendente que recuerda a un arco iris. Estos tonos vivos no son solo un efecto de la luz, sino también un signo de las prósperas comunidades microbianas que habitan en el manantial. Diferentes especies de bacterias amantes del calor, cada una adaptada a un rango de temperatura específico, colonizan los bordes del manantial y sus pigmentos pintan el agua con una deslumbrante variedad de colores. Pero si bien la belleza del gran manantial prismático puede invitar a una inspección más cercana, sus temperaturas cercanas al punto de ebullición sirven como una advertencia mortal para quienes se aventuran demasiado cerca. Las aguas del manantial pueden alcanzar los abrasadores 189 grados Fahrenheit, lo suficientemente calientes como para causar quemaduras graves e incluso la muerte en cuestión de segundos. Los peligros del gran manantial prismático se destacaron trágicamente en 2016, cuando un hombre de 23 años, haciendo caso omiso de las barreras de seguridad, cayó en una fuente termal cercana. Después de desviarse de un paseo marítimo establecido, el calor extremo y la acidez del agua rápidamente se cobraron su vida, disolviendo sus restos y volviéndolos irrecuperables. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, delimitado por puntos en Puerto Rico, Miami y Bermudas, es famoso por su reputación de ser un foco de fenómenos inexplicables y desastres marítimos. Esta zona, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, ha sido escenario de numerosos sucesos extraños, incluidas desapariciones de barcos y aeronaves. Entre los incidentes más intrigantes se encuentra el caso de Ellen Austin, en el que 2 tripulaciones distintas desaparecieron de un buque abandonado que se encontró dentro del triángulo. Otro caso infame es la desaparición del USS Cyclops, un carguero de la Armada de los Estados Unidos que desapareció con los 309 miembros de la tripulación a bordo y nunca más se supo de él. Estas historias, junto con una variedad de otros eventos inexplicables,
contribuyen al aura duradera de misterio y superstición del Triángulo de las Bermudas. A pesar de numerosas investigaciones y teorías que abarcan desde factores ambientales hasta anomalías magnéticas, el triángulo sigue siendo una fuente de fascinación y especulación, simbolizando la naturaleza enigmática y a menudo peligrosa del mar. Ruinas del mar Egeo. En 2015, un equipo de investigadores de Grecia y Suecia realizó un descubrimiento arqueológico revolucionario en el mar Egeo al sur de Atenas. Este notable hallazgo ocurrió en la bahía de Calada, un área ya conocida por su rica variedad de sitios arqueológicos. Inicialmente, el equipo comenzó con algunos fragmentos de cerámica, pero su investigación pronto reveló algo mucho más significativo. Descubrieron los restos de una ciudad antigua completa que se extendía a aproximadamente 12 acres, que data de la Edad del Bronce. Esta ciudad estaba fortificada por una muralla y torres defensivas, características no documentadas previamente en otros sitios de la antigua Grecia. La arquitectura y la escala de las ruinas brindan información fascinante sobre las avanzadas capacidades defensivas de la ciudad. Sin embargo, las razones detrás de la decadencia de la ciudad siguen siendo un misterio, lo que añade una capa extra de intriga a este extraordinario descubrimiento. El calamar colosal. El calamar colosal, una criatura que ha intrigado a los científicos y ha dado lugar a mitos, fue identificado por primera vez en 1925. Este esquivo gigante de las profundidades marinas da cierta credibilidad a las antiguas leyendas de monstruos marinos. Aunque es esquivo y rara vez se lo encuentra, la evidencia de los picos recuperados sugiere que los calamares colosales maduros pueden pesar hasta 1.500 libras y estirarse entre 30 y 33 pies de largo. A pesar de su tamaño, solo se han encontrado unos pocos ejemplares, en gran parte porque habitan en las frías profundidades del Océano Antártico. Alcanzando hasta 7.200 pies debajo de la superficie, las aterradoras adaptaciones del calamar colosal incluyen 3 ganchos puntiagudos giratorios en sus tentáculos, lo que los convierte en formidables depredadores en su oscuro y remoto entorno. Su rareza y sus formidables características siguen fascinando a los biólogos marinos e inspirando historias de criaturas marinas míticas. Las ruinas de Dwarka. La ciudad perdida de Dwarka destaca como un caso raro en el que el mito y la realidad pueden cruzarse. Según la tradición hindú, Dwarka era una magnífica ciudad fundada por la deidad Krishna, famosa por su belleza y opulencia. Adornada con exuberante vegetación, vida silvestre y grandes palacios, se creía que esta ciudad utópica se había hundido en el mar, convirtiéndose en una leyenda en la fe hindú. Durante muchos años, Dwarka fue descartada como mera mitología. Sin embargo, en la década de 1980, se descubrieron ruinas submarinas frente a la costa de la actual Dwarka, lo que despertó un renovado interés y debate. Estas estructuras sumergidas, ubicadas en el Golfo de Combate, han llevado a los investigadores a reevaluar la posibilidad de que Dwarka pudiera haber sido un lugar real. Las investigaciones en curso continúan explorando el significado histórico y cultural de estas ruinas, que ofrecen una visión tentadora del pasado antiguo. El río Zambezi. El río Zambezi, que se extiende a lo largo de más de 1.600 millas a través de 6 países africanos, a menudo se aclama como el río más peligroso del mundo. Y con buena razón. Esta majestuosa vía fluvial no solo alberga algunas de las maravillas naturales más impresionantes, como las imponentes cataratas Victoria, sino también una variedad mortal de vida silvestre y rápidos traicioneros que se han cobrado innumerables vidas. Una de las amenazas más importantes que acechan en las oscuras profundidades del Zambeze es la asombrosa cantidad de cocodrilos e hipopótamos que habitan este río. Se calcula que el Zambeze alberga alrededor de 188 cocodrilos y 90 hipopótamos, lo que lo convierte en un verdadero desafío de dientes afilados como cuchillas y mandíbulas aplastantes. Estos formidables depredadores son conocidos por su comportamiento agresivo y han sido responsables de numerosos ataques a humanos y animales por igual. Pero los peligros del Zambeze no terminan ahí.
El río también es famoso por sus rápidos de rápido movimiento y fuertes corrientes subterráneas que pueden abrumar fácilmente incluso a los nadadores y navegantes más experimentados. Piedras ocultas y fosas profundas acechan bajo la superficie, listas para atrapar a víctimas desprevenidas y arrastrarlas a una tumba acuática. El río Paranás. El río Paranás, que fluye por el corazón de Sudamérica, es una fuerza de la naturaleza que impone respeto e infunde miedo en igual medida. Como el segundo río más largo del continente, con más de 3.000 millas de extensión, el Paraná es una vía vital para la región, ya que proporciona agua, alimentos y transporte a millones de personas. Sin embargo, esta poderosa vía fluvial también alberga un lado oscuro, con una serie de peligros que pueden atacar en cualquier momento. Una de las amenazas más notorias en el río Peruna es la presencia de pirañas, el pez de dientes afilados con una reputación temible. Si bien a menudo se exagera en la cultura popular, el peligro que representan estos pequeños pero voraces depredadores es muy real. En 2013, un incidente impactante ocurrió en las orillas del Paraná, cerca de Rosario, Argentina, donde más de 70 personas fueron mordidas por pirañas en un solo día. Mis familias en este río argentino tomaron un giro sangriento cuando un grupo de peces carnívoros comenzó a morder a los bañistas. El ataque dejó a los bañistas aterrorizados y sangrando, y algunos requirieron hospitalización por sus heridas. Pero las pirañas son solo uno de los muchos peligros que acechan bajo la superficie engañosamente tranquila del Paraná. El río también es conocido por sus poderosas corrientes e inundaciones impredecibles que pueden causar una destrucción generalizada y pérdida de vidas. En los últimos años, el Paraná ha experimentado una serie de inundaciones devastadoras que han sumergido comunidades enteras, destruido cultivos y dejado a miles de personas sin hogar. El lago del cráter. El Chichón, el infierno esmeralda de México. En las brumosas tierras altas del sur de México, un paisaje verde esconde un secreto mortal. Enclavado en el cráter del infame volcán, el Chichón se encuentra un lago fascinante, cuyas etéreas aguas verdes ocultan la naturaleza siniestra que se esconde bajo la superficie. El Chichón, un lugar donde la belleza y el peligro se entrelazan en una danza cautivadora, atrayendo a los desprevenidos con su encanto encantador. El Chichón comenzó el 28 de marzo de 1982, cuando el volcán aparentemente inactivo desató una erupción cataclísmica que sacudió la tierra y dejó cicatrices en el paisaje. La furia explosiva de la erupción se cobró la vida de miles de personas, enterrando aldeas enteras en una sofocante capa de cenizas y escombros. A medida que la furia del volcán disminuía, el cráter que quedaba se fue llenando lentamente de agua, alimentada por las abundantes lluvias que alimentaban los frondosos bosques de la región. En la actualidad, el lago del cráter tiene un impresionante diámetro de 1.600 pies y su plácida superficie brilla con un tono de verde esmeralda sobrenatural. El llamativo tono es el resultado de los gases volcánicos disueltos, principalmente dióxido de azufre, que reaccionan con el agua para crear una mezcla altamente ácida. Los niveles de pH del lago rondan un valor comparable al poder corrosivo del ácido de batería. El tono hipnótico del lago del cráter. El Chichón contradice su verdadera naturaleza, una mezcla nociva de sustancias químicas que crea uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Este páramo acuático no admite vida, salvo los microorganismos más resistentes. Su acidez extrema es una barrera impenetrable para todas las demás. Las paredes del cráter, estériles y llenas de cicatrices, se alzan sobre el oasis tóxico, centinelas silenciosos que dan testimonio de la fuerza cataclísmica que forjó este paisaje de otro mundo. El verdadero alcance del potencial mortal de los lagos del cráter de El Chichán sigue siendo desconocido, ya que pocos se han atrevido a desafiar sus aguas tóxicas. Quienes se han aventurado cerca de sus orillas hablan de un silencio inquietante, roto solo por el siseo ocasional de los gases que escapan y los ecos distantes del poder dormido del volcán. El sumidero del nido del águila, el laberinto submarino de Florida. Bajo la superficie bañada por el sol de la costa de Florida,
Un mundo oculto de oscuridad y peligro atrae a los valientes y a los temerarios. Este es el sumidero del Nido del Águila, un sistema de cuevas sumergidas que se extiende por más de 5.000 pies de longitud. Se hunde a profundidades de hasta 300 pies. Es un lugar donde los límites entre la realidad y la pesadilla se difuminan, donde el atractivo de lo desconocido atrae a los buceadores a un abismo laberíntico del que algunos nunca regresan. Desde arriba, el sumidero del Nido del Águila parece engañosamente inofensivo. Un estanque pequeño y modesto, enclavado entre la exuberante vegetación del bosque circundante. Pero a medida que los buceadores descienden a sus oscuras profundidades, pronto se ven envueltos en un mundo de oscuridad perpetua, donde la única luz es la que llevan consigo. La entrada del sumidero es una boca abierta, un portal a un reino submarino donde las reglas del mundo de la superficie ya no se aplican. A medida que los buceadores se sumergen en el Nido del Águila, se enfrentan a un laberinto de pasadizos estrechos y tortuosos llenos de peligros. El sistema de cuevas se despliega como un laberinto subterráneo. Sus túneles y cámaras interconectados presentan un desafío de desafíos. Desde apretones que aceleran el corazón y son claustrofóbicos hasta cavernas impresionantes que se tragan la luz. La anatomía del sumidero da testimonio del paciente arte de la naturaleza, esculpido por la danza incesante del agua y el tiempo a lo largo de milenios. Una de las características más sorprendentes del Nido del Águila es la presencia de una haloclina, un límite distintivo entre el agua dulce y el agua salada que crea un efecto visual hipnótico. Cuando los buceadores pasan a través de esta barrera invisible, se encuentran con un espectáculo surrealista. El agua parece brillar y deformarse, distorsionando sus percepciones de profundidad y distancia. Es un momento de belleza fugaz, un recordatorio de las maravillas de otro mundo que se esconden debajo de la superficie. Pero la haloclina es solo uno de los muchos peligros que acechan dentro del Nido del Águila. Las profundidades del sumidero están envueltas en una oscuridad perpetua, una oscuridad tan absoluta que parece tragarse la luz misma. Los buceadores deben confiar en los estrechos haces de luz de sus linternas para navegar por los laberínticos pasajes que proyectan sombras inquietantes en las paredes de la cueva que danzan y parpadean con cada movimiento. La desorientación que conlleva la ausencia de luz natural es una compañera constante. Un desafío psicológico que pone a prueba el temple incluso de los buceadores más experimentados. Los peligros físicos acechan en cada esquina. Los pasajes estrechos y dentados amenazan a los buceadores, mientras que las poderosas corrientes pueden desviarlos del rumbo. El fallo del equipo es una preocupación constante. En las implacables profundidades del Nido del Águila, incluso el error más pequeño puede ser mortal. Los sinuosos túneles del sumidero guardan rastros de aventureros del pasado que se excedieron. Sus restos sirven como una dura advertencia, destacando los riesgos extremos que enfrentan aquellos que desafían los límites de la resistencia humana en este traicionero reino submarino. La carretera de Bimini. La carretera de Bimini, también conocida como el Muro de Bimini, es una misteriosa formación submarina situada cerca de la isla de Bimini Norte en las Bahamas. Esta estructura, que se extiende a lo largo de aproximadamente media milla, consta de grandes bloques de piedra caliza de forma aproximadamente rectangular, dispuestos en un patrón que se asemeja a una carretera o un muro. Algunos investigadores han especulado que la carretera de Bimini podría estar vinculada a la legendaria ciudad de la Atlántida, lo que dio lugar a su apodo, el Camino a la Atlántida. Si bien los análisis iniciales, incluida la datación por carbono, sugieren que la formación es un resultado natural de la erosión y las corrientes oceánicas, existe un debate en curso. La presencia de patrones similares en las cercanías y la apariencia de piedras apiladas han llevado a algunos a creer que la carretera de Bimini podría ser más que un fenómeno natural. Dado que la datación por carbono indica una edad de entre 2000 y 4000 años, es demasiado reciente para estar relacionada con la Atlántida, pero las preguntas sobre la precisión de los métodos de datación dejan lugar a una especulación continua. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos.
la anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de buceo sueco conocido como Ocean X se embarcó en la búsqueda de un tesoro hundido en el Golfo de Botnia. Sin embargo, se toparon con algo mucho más enigmático. Utilizando tecnología de sonar, detectaron un objeto de aproximadamente 200 pies de diámetro con patrones de diseño peculiares que parecían fuera de lugar en el entorno natural. La apariencia inusual de los objetos, combinada con informes de interferencias eléctricas que alteraban las lecturas del sonar, alimentaron la especulación y la intriga. Algunos incluso sugirieron que podría ser un ovni debido a su apariencia aparentemente artificial. A pesar de las teorías sensacionalistas, los científicos siguen siendo escépticos. Según Ocean X, la estructura no es una nave espacial ni metálica. Si bien su parecido con naves icónicas de ciencia ficción como el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias es sorprendente, no hay evidencia concreta que respalde afirmaciones tan dramáticas. Ruedas de luz en el Golfo Pérsico. Parece que la exploración de los misterios oceánicos a menudo conduce a la exploración de golfos donde se observan fenómenos enigmáticos como las ruedas de luz. Estos grandes círculos de luz resplandecientes han fascinado a los observadores durante décadas y a veces se los llama poéticamente los fantasmas del océano. Los informes sobre ruedas de luz se remontan al siglo XVIII y se los describe como grandes círculos luminosos que se extienden cientos de pies. El oceanógrafo Kurt Kahle ha propuesto que estas ruedas de luz son el resultado de la interacción del plancton bioluminiscente con las ondas sísmicas. Si bien esta explicación es plausible, no explica por completo las diversas formas y velocidades variables a las que parecen girar estas ruedas de luz. El fenómeno sigue siendo un tema de estudio intrigante a medida que los científicos continúan desentrañando sus misterios. El efecto de los mares lechosos. El efecto de los mares lechosos es un fenómeno marítimo que ha cautivado a los marineros durante siglos. Históricamente, los marineros informaron haber visto grandes secciones del mar brillando con una luz blanca o azul lechosa, creando un espectáculo surrealista y encantador. La ciencia moderna ha confirmado que este fenómeno es real y está causado por bacterias bioluminiscentes. Estos microorganismos emiten luz cuando se les molesta, lo que produce el brillo inquietante que observan los marineros. A pesar de esta confirmación, los científicos aún tienen dificultades para comprender por completo los desencadenantes de estas floraciones bioluminiscentes y los factores que conducen a su espectacular aparición. El efecto de los mares lechosos sigue siendo un tema de fascinación que difumina la línea entre la maravilla natural y la leyenda marítima. El río Amazonas. La selva amazónica, un refugio mundialmente conocido por los reptiles más singulares y peligrosos del planeta. Bajo su denso follaje y en sus turbias aguas se esconde un mundo repleto de bellezas impresionantes y peligros que te dejarán sin aliento. En el corazón de este ecosistema fluye el poderoso río Amazonas, una extensa red de afluentes que serpentea a través de la densa jungla. Este laberinto acuático atrae a aventureros y amantes de las emociones fuertes, todos ansiosos por experimentar su naturaleza salvaje y su exótica vida salvaje. Pero quienes se aventuran en este laberinto de vida deben permanecer alerta, ya que el río esconde una gran cantidad de peligros reptiles bajo su superficie. Desde pirañas con dientes afilados y anguilas eléctricas hasta enormes anacondas y caimanes negros de 20 pies de largo, las vías fluviales del Amazonas personifican el poder puro de la naturaleza y el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Estas criaturas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, se han adaptado para prosperar en el duro e implacable entorno del Amazonas, donde la lucha por la supervivencia es una batalla constante e implacable. Y para el viajero incauto que se encuentra en las garras del río, las probabilidades de salir ileso son escasas o nulas. Tomemos como ejemplo la anaconda verde gigante. Esta enorme serpiente, que puede crecer hasta 30 pies de largo y pesar más de 500 libras, es una maestra del sigilo y la sorpresa, capaz de atacar con la velocidad del rayo y aplastar a su presa con el poder de una prensa hidráulica.
Y si eso no es suficiente para helarle la sangre, considere el hecho de que se sabe que las anacondas atacan y consumen animales tan grandes como jaguares e incluso humanos. Pero quizás el peligro más insidioso del río Amazonas es el que no se puede ver: los innumerables parásitos y enfermedades que acechan en sus aguas, esperando infectar a cualquiera lo suficientemente tonto como para beber o nadar. Desde bacterias carnívoras hasta el temible pez candirú, del que se rumorea que nada hasta la uretra humana y se aloja en la vejiga, el Amazonas es un verdadero semillero de horrores biológicos que pueden atacar sin previo aviso y hacer que luches por tu vida. Río Tinto, un flujo de lava. No, solo agua. Este inusual río se llama Río Tinto. El río Tinto, que fluye por la región de Andalucía, en el sur de España, es un río como ningún otro. Su color rojo oscuro y sus aguas tóxicas lo convierten en un espectáculo extraño e inquietante, y un duro recordatorio del impacto devastador que la actividad humana puede tener en el mundo natural. El color inusual del río Tinto se debe a los altos niveles de hierro y metales pesados que se encuentran disueltos en sus aguas. Estos metales, que incluyen cobre, plata y oro, se han ido filtrando de las rocas y el suelo circundantes durante miles de años de actividad minera en la región. La acidez del río también es increíblemente alta, con niveles de pH que a menudo caen por debajo de 2. Esta acidez extrema se debe a una combinación de procesos naturales y la escorrentía de las minas cercanas, que han estado en funcionamiento durante más de 5.000 años. Las aguas tóxicas del río Tinto son tan inhóspitas para la vida que muy pocos organismos pueden sobrevivir en ellas. Solo ciertas especies de bacterias y algas pueden tolerar las condiciones extremas del río, formando espeluznantes esteras de color óxido en su superficie. Para los humanos, el río Tinto es un río que hay que evitar a toda costa. Sus aguas son tan ácidas y están tan cargadas de metales pesados que incluso un breve contacto puede provocar quemaduras graves y otros problemas de salud. Inhalar los vapores que se elevan desde la superficie del río también puede ser peligroso, pudiendo provocar problemas respiratorios y otros efectos a largo plazo sobre la salud. Leptocephalus gigantis. Leptocephalus gigantis, una especie de anguila rara y esquiva, fue descrita por primera vez por Anton Brunn en 1930 y más tarde por Peter Henry John Castle en 1959. Esta misteriosa anguila se conoce principalmente por su etapa larvaria, y solo se han estudiado 2 especímenes, incluso en su forma larvaria. Un espécimen medía aproximadamente 6 pies de largo, lo que es excepcionalmente grande en comparación con las larvas de anguila típicas, que suelen tener solo 130 segundos de su tamaño adulto. Esto sugiere que si alcanza la madurez, Leptocephalus gigantis podría crecer hasta alcanzar un tamaño extraordinario. Aunque los científicos contemporáneos han sugerido que la especie puede haber sido identificada erróneamente y que podría no crecer tanto como se pensaba, el misterio de Leptocephalus gigantis persiste. Su impresionante tamaño y sus raros avistamientos siguen alimentando la especulación de que podría ser la base de las leyendas de las serpientes marinas. Puente de Adán. El Puente de Adán, también conocido como Rama Setu, es una notable formación natural de bancos de piedra caliza que se extiende entre la costa noroeste de Sri Lanka y la isla de Pamban, que se encuentra a unas 30 millas de distancia. Esta estructura geológica está llena de leyendas e intrigas. Según los antiguos textos hindúes, el Puente de Adán fue construido por los Venara, un ejército mítico de monos guerreros bajo la guía del dios Rama. Construyeron este puente para rescatar a la esposa de Rama, Sita, del rey demonio Ravana. Aunque muchos tratan esta narrativa como un hecho mitológico en lugar de histórico, algunos investigadores sugieren que el Puente de Adán podría haber sido un puente de tierra construido artificialmente en lugar de una formación natural. Los registros históricos indican que durante el siglo XV el puente estaba completamente por encima del nivel del mar y se podía cruzar a pie. El debate continúa, y algunos lo ven como una posible maravilla de la ingeniería antigua. Macropinna microstoma. El Macropinna microstoma,
A menudo llamado pez ojo de barril, es una de las criaturas más extrañas y esquivas de las profundidades marinas. Descubierto en 1939, la extraña apariencia de este pez no fue capturada en película hasta 2004. Macropina microstoma habita en las oscuras profundidades del océano, generalmente entre 2.000 y 2.800 pies. Su delicada estructura dificulta su estudio y pocos especímenes han sido observados con éxito. Este pez pertenece a la familia de los ojos de berilo y es conocido por su cabeza transparente en forma de cúpula que alberga sus ojos tubulares. Estos ojos únicos son expertos en captar luz en aguas turbias, lo que le da al pez una ventaja para detectar presas. El diseño de la cabeza en forma de cúpula también le permite mirar hacia adelante y hacia arriba, una adaptación fascinante para su hábitat oscuro. A pesar de su apariencia sobrenatural, es un tema de estudio fundamental para comprender la vida en las profundidades marinas. Las ruinas del Golfo de Cambit. Las ruinas del Golfo de Cambit, descubiertas a principios del siglo II a.C. Frente a la costa de Gujarat, siguen provocando debates en la comunidad arqueológica. Este sitio submarino parece contener restos de estructuras similares a ciudades y varios artefactos, lo que sugiere la presencia de una antigua civilización. Sin embargo, los métodos utilizados para descubrir estas ruinas, principalmente dragado en lugar de excavaciones más precisas, han generado controversia. Los artefactos datados por carbono del sitio sugieren una edad de alrededor de 9.500 años, lo que potencialmente la convertiría en la civilización más antigua conocida. A pesar de los hallazgos intrigantes, existe un debate considerable sobre la interpretación de la evidencia. Algunos estudiosos sostienen que las ruinas podrían representar los restos de una cultura perdida hace mucho tiempo, mientras que otros cuestionan la precisión de la datación y la validez de los métodos de excavación. El río Orinoco. En lo más profundo del corazón de Venezuela se encuentra el río Orinoco, una vasta y misteriosa vía fluvial que serpentea a través de algunas de las regiones más remotas e inhóspitas de América del Sur. El Orinoco, que se extiende a lo largo de más de 2.100 kilómetros desde las tierras altas de Guayana hasta el Océano Atlántico, es un río de corrientes extremas con una gran variedad de vida silvestre y peligros ocultos que le han ganado la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas del planeta. Quizás el habitante más emblemático y temido del Orinoco sea el cocodrilo del Orinoco, una especie enorme y muy agresiva que puede crecer hasta 5 o 6 metros de largo. Estos depredadores de ápice son conocidos por sus poderosas mandíbulas y sus ataques ultrarrápidos, que utilizan para derribar una amplia variedad de presas, desde peces y tortugas hasta grandes mamíferos como ciervos y capibaras. Si bien los ataques a humanos son relativamente raros, la mera presencia de estos reptiles gigantes es suficiente para mantener a la mayoría de las personas fuera del agua. Pero el cocodrilo del Orinoco está lejos de ser el único peligro que acecha en las turbias profundidades del río. El Orinoco también es el hogar del payara, un temible pez depredador conocido como pez vampiro, debido a su distintivo par de colmillos largos y afilados como navajas que sobresalen de su mandíbula inferior. Estos colmillos, que pueden crecer hasta 4 pulgadas de largo, se utilizan para empalar y sujetar a las presas, lo que convierte al payara en un cazador formidable que no debe subestimarse. Es una guerra de armas allí abajo. Todo tiene dientes. Todo se está comiendo a todo lo demás. Si la perspectiva de ser atacado por un pez vampiro no fuera suficiente para mantenerlo fuera del agua, el Orinoco también cuenta con una población saludable de anguilas eléctricas que pueden producir una descarga de hasta 860 voltios, suficiente para aturdir o incluso matar a un humano. Estos peces delgados, parecidos a serpientes, usan sus habilidades eléctricas para navegar, comunicarse y cazar en las aguas turbias de los ríos, lo que los convierte en una presencia silenciosa pero mortal que es mejor evitar a toda costa. El río St. Johns. Fluyendo perezosamente a través del corazón de Florida, el río St. Johns es una maravilla natural que atrae a miles de visitantes cada año con su exuberante paisaje, abundante vida silvestre y oportunidades para la recreación al aire libre.
Mi cabeza está en las hojas de palma. Estoy de pie en una enorme rama de un roble y estoy a punto de hacer esto. Pero debajo de la plácida superficie del río se esconde un peligro oculto que le ha ganado la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas de los Estados Unidos. Una asombrosa población de caimanes americanos que habitan en el río St. Johns. Con unos 13.000 caimanes viviendo en sus aguas, el río St. Johns es, con diferencia, el río más infestado de caimanes de Florida y quizás de todo el país. Estos antiguos reptiles, que pueden llegar a medir hasta 4,5 metros de largo y pesar más de 450 kilos, son habituales en las orillas del río y en sus aguas poco profundas y pantanosas, donde descansan al sol y esperan a que alguna presa desprevenida se acerque demasiado. Aunque los ataques de caimanes a seres humanos son relativamente raros, sí ocurren, y el río St. Johns ha sido testigo de muchos encuentros trágicos a lo largo de los años. De hecho, Florida tiene la mayor cantidad de ataques de caimanes de los Estados Unidos, con una media de unos 10 incidentes al año. Aunque la mayoría de estos ataques no son fatales, pueden provocar heridas graves, como laceraciones profundas, fracturas de huesos e incluso la pérdida de extremidades. Pero los caimanes no son el único peligro que acecha en el río St. Johns. El río también es el hogar de una variedad de serpientes venenosas, incluidas las mocasines de agua y las serpientes de cascabel de espalda de diamante del este, que pueden dar una mordedura potencialmente letal si se las provoca. La especie de serpiente de cascabel es la más pesada del mundo. Además, las aguas lentas del río son un caldo de cultivo privilegiado para los mosquitos y otros insectos que pican, que pueden transmitir una variedad de enfermedades, desde el virus del Nilo Occidental hasta la encefalitis equina oriental. Pozo de Jacobs, trampa mortal subterránea de Texas. En lo más profundo del corazón de Texas, un oasis aparentemente tranquilo esconde un secreto mortal. El Pozo de Jacob, un lugar para nadar alimentado por un manantial y ubicado en las colinas de Wimberley, ha sido durante mucho tiempo un destino popular para quienes buscan escapar del calor abrasador del verano. Pero debajo de las aguas cristalinas que atraen tan tentadoramente, se encuentra una red laberíntica de cuevas y túneles submarinos que se han cobrado la vida de innumerables buceadores desprevenidos. Desde la superficie, el Pozo de Jacob parece ser poco más que una pintoresca piscina, sus aguas de un llamativo tono turquesa que refleja los cipreses y los acantilados de piedra caliza circundantes. La boca del manantial, un abismo enorme que mide unos 12 pies de diámetro, da poca indicación de los horrores que acechan debajo. Pero a medida que los buceadores descienden a las profundidades, pronto se ven envueltos en un mundo de oscuridad y peligro, donde las reglas del mundo de la superficie ya no se aplican. La primera cámara del Pozo de Jacob se hunde hasta una profundidad de 30 pies, una inmersión relativamente poco profunda que contradice la verdadera naturaleza del sistema de cuevas que se encuentra más allá. A medida que los buceadores se aventuran más profundamente, se enfrentan a una vertiginosa variedad de estrechos y tortuosos pasadizos que serpentean a través del lecho de roca, algunos apenas lo suficientemente anchos para acomodar un cuerpo humano. El sistema de cuevas es una red compleja de túneles y cámaras interconectados, cada uno presenta su propio conjunto único de desafíos y peligros. Una de las características más notorias del Pozo de Jacob es la presencia de varias chimeneas falsas, pasajes sin salida que atraen a los buceadores desprevenidos con la promesa de una salida, solo para atraparlos en una tumba acuática. Estos túneles engañosos reflejan la naturaleza desorientadora del sistema de cuevas, donde incluso los buceadores más experimentados pueden perderse rápidamente en las oscuras profundidades. Pero los peligros físicos del Pozo de Jacob palidecen en comparación con el costo psicológico que el sistema de cuevas impone a quienes se atreven a explorar sus profundidades. La ausencia de luz natural, combinada con los claustrofóbicos confines de los estrechos pasadizos, puede provocar rápidamente desorientación y pánico. Una combinación mortal en un entorno donde cada respiración es preciosa. A lo largo de los años, el Pozo de Jacob se ha cobrado la vida de más de una docena de buceadores,
cada uno atraído por el atractivo de lo desconocido y la oportunidad de poner a prueba sus habilidades en uno de los entornos submarinos más desafiantes de la Tierra. Algunos han sucumbido a los peligros físicos del sistema de cuevas. Sus cuerpos han quedado sepultados en las profundidades y nunca serán recuperados. Otros han sido víctimas del costo psicológico del abismo, con sus mentes desmoronadas ante la oscuridad y el aislamiento implacables. El estrecho de Naruto. Naruto hace girar los vórtices en espiral de Japón frente a la costa de una isla Washi, en la prefectura de Hyogo, un estrecho que conecta el Océano Pacífico con el mar interior y se agita con una exhibición hipnótica de poder crudo e indómito. Este es el estrecho de Naruto, donde se encuentran algunos de los remolinos más grandes y poderosos del mundo. Estos remolinos, conocidos como los remolinos de Naruto, muestran el poder sobrecogedor de la naturaleza. Son un espectáculo cautivador que cautiva a los espectadores e infunde un profundo respeto por las fuerzas ocultas que se esconden debajo de las aguas aparentemente más tranquilas. Los remolinos de Naruto son un producto de la compleja interacción entre las mareas, las corrientes y la topografía submarina del estrecho. 2 veces al día, cuando cambian las mareas, un volumen masivo de agua se ve obligado a pasar por el estrecho canal, creando una serie de poderosos remolinos que pueden alcanzar hasta 20 metros de diámetro. Estos vórtices son una vista fascinante. Sus patrones arremolinados y picos blancos espumosos. Los picos son una exhibición hipnótica del poder puro del océano. Pero la belleza de los remolinos de Naruto contradice su naturaleza mortal. Las poderosas corrientes generadas por los remolinos pueden alcanzar velocidades de hasta 19 kilómetros por hora, creando un entorno traicionero incluso para los nadadores y navegantes más experimentados. Los vórtices arremolinados pueden volcar fácilmente pequeñas embarcaciones y arrastrar a sus ocupantes hacia las profundidades, mientras que los nadadores atrapados en las poderosas corrientes pueden encontrarse rápidamente exhaustos y desorientados, incapaces de escapar de las garras de los remolinos. Pero quizás la referencia cultural más famosa a los remolinos de Naruto proviene del mundo del anime y el manga, donde han servido como inspiración para uno de los personajes más icónicos del género, Naruto Uzumaki, el héroe epónimo de la serie de larga duración. Naruto toma su nombre de los remolinos. Su patrón espiral característico es un guiño a los fascinantes vórtices que han cautivado a las audiencias de todo el mundo. El tiburón caníbal de Australia. En aguas australianas se produjo un incidente impactante y algo inquietante en el que participó un gran tiburón blanco, conocido como el fenómeno del tiburón caníbal. Se descubrió que un tiburón blanco de 9 pies de largo había sido devorado por otro tiburón de la misma especie. Este inquietante descubrimiento se produjo cuando se recuperó de la orilla un rastreador de tiburón marcado. Los datos revelaron un aumento repentino e inexplicable de la temperatura, seguido de una inmersión espectacular de 1900 pies. Investigaciones posteriores llevaron a los investigadores a concluir que el tiburón más pequeño había sido devorado por un depredador más grande. Se estima que mide alrededor de 16 pies de largo y pesa aproximadamente 2 toneladas. Este comportamiento raro y perturbador resalta las realidades a menudo brutales de la cadena alimentaria del océano y subraya los misterios en curso de la vida marina. El misterioso naufragio del Golfo de México. En mayo de 2019, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica hicieron un descubrimiento sorprendente. Mientras probaban drones submarinos en el Golfo de México, su equipo de sonar detectó un naufragio inusual que captó la atención de los arqueólogos marinos de todo el mundo. Observaron la exploración de este naufragio a través de una transmisión en vivo, revelando detalles intrigantes sobre su origen. El barco, que lleva el número 2100, sigue sin identificarse, pero se cree que fue construido hace aproximadamente 200 años. Los restos incluyen madera carbonizada, lo que sugiere que el barco estaba en llamas cuando se hundió. La causa exacta de su trágico final sigue siendo un misterio. Este naufragio se suma a la reputación del Golfo de albergar numerosos barcos enigmáticos.
Mientras la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica continúa su investigación, existe la esperanza de que nuevos descubrimientos arrojen luz sobre la historia y el destino de los barcos. El lago submarino mortal. El agua del océano generalmente se considera una entidad uniforme, pero las condiciones variables como la temperatura y la salinidad pueden crear entornos distintos y aislados. Uno de estos fenómenos es el lago submarino, que se encuentra en el Golfo de México. Este lago, situado a 3.300 pies bajo la superficie del océano, tiene unos 12 pies de profundidad y mide aproximadamente 32 pies de ancho. Se lo ha apodado el jacuzzi de la desesperación debido a sus temperaturas más cálidas en comparación con el agua fría del océano circundante. Durante las visitas de investigación en 2015, las temperaturas en este lago submarino oscilaron entre 7,8 y 19 grados centígrados. El agua aquí es altamente salina y rica en metano y sulfuro de hidrógeno, lo que la hace extremadamente tóxica para la vida marina. Cualquier criatura marina que se aventure en sus profundidades se enfrenta a un final peligroso. Los científicos aún están estudiando este entorno único, que puede ofrecer pistas sobre las condiciones en otros planetas. El Estrecho de Julia. En 1999, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos registró un misterioso sonido conocido como Julia. Este breve sonido de 15 segundos cautivó tanto a científicos como a entusiastas. Debido a su naturaleza enigmática, NOAA propuso que Julia pudiera haber sido causada por un iceberg que chocó contra la masa terrestre de la Antártida. Aunque esta teoría sigue sin demostrarse, el sonido fue notable por su intensidad al resonar en una amplia sección del océano. Algunas teorías especulativas sugieren que podría haber sido producido por una colosal criatura marina desconocida. Casi al mismo tiempo, hubo rumores de imágenes satelitales de la NASA que capturaron una gran sombra moviéndose en las aguas antárticas, pero ninguna de esas fotos ha sido verificada. El verdadero origen del sonido Julia continúa intrigando y desconcertando a los investigadores. Río Mekong. Serpentea a través del corazón del sudeste asiático, es un salvavidas para millones de personas, ya que proporciona agua, alimentos y transporte a comunidades de 6 países. Pero este poderoso río, que se extiende a lo largo de más de 4.300 kilómetros desde la meseta tibetana hasta el mar de China meridional, también alberga una serie de peligros ocultos que le han valido la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas del mundo. Uno de los habitantes más emblemáticos y temidos del Mekong es el cocodrilo siamés, una especie en peligro crítico de extinción que antaño prosperaba en los tramos inferiores del río. Estos poderosos depredadores, que pueden crecer hasta 3 metros de largo y pesar más de 270 kilos, son conocidos por su comportamiento agresivo y han sido responsables de numerosos ataques a humanos y ganado a lo largo de los años. Si bien su número se ha reducido considerablemente debido a la caza y la pérdida de hábitat, la presencia de un solo cocodrilo siamés es suficiente para mantener a la mayoría de las personas fuera del agua. Pero los peligros del Mekong no terminan con los cocodrilos. El río también es el hogar de una variedad de otras criaturas potencialmente letales, incluida la raya gigante de agua dulce, que puede crecer hasta 2,5 metros de ancho y producir una picadura venenosa que puede causar un dolor insoportable e incluso la muerte. Además, el Mekong es conocido por sus poderosas corrientes y rápidos traicioneros, que pueden volcar fácilmente los barcos y arrastrar incluso a los nadadores más fuertes. El río Tárcoles. En lo profundo del corazón de Costa Rica, el majestuoso río Tárcoles serpentea a través de exuberantes bosques tropicales y valles de un verde intenso, atrayendo a miles de visitantes cada año con su irresistible promesa de aventura y belleza natural indómita. Este río, con sus aguas aparentemente tranquilas, esconde bajo su superficie un peligro tan grande y fascinante que le ha otorgado al Tárcoles la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas y al mismo tiempo más intrigantes del mundo.
Lo que hace que el río Tárcoles sea tan notorio es la asombrosa población de cocodrilos americanos que han hecho de este ecosistema acuático su hogar. Estos imponentes reptiles, herederos de los antiguos dinosaurios, han convertido el río en su reino particular, creando un espectáculo natural que es tanto aterrador como cautivador. La experiencia de ver estos cocodrilos en su hábitat natural es verdaderamente abrumadora, capaz de provocar una mezcla de admiración, respeto y un innegable escalofrío que recorre la columna vertebral de cualquier observador. Estos enormes depredadores, auténticos gigantes de las aguas tropicales, pueden alcanzar dimensiones realmente impresionantes. Con una longitud que puede llegar hasta los 6 metros, 20 pies, y un peso que puede superar fácilmente los 900 kilogramos, 2000 libras, estos cocodrilos son una visión común a lo largo de las orillas del Tárcoles. Allí se les puede observar tomando el sol perezosamente, aparentemente inofensivos, mientras esperan pacientemente su próxima oportunidad de alimentarse. No obstante, estos cocodrilos son depredadores formidables. Poseen una velocidad y fuerza sorprendentes, capaces de derribar presas grandes con un solo mordisco de sus poderosas mandíbulas llenas de dientes afilados. El río Tárcoles destaca por su alta densidad de cocodrilos, siendo una de las mayores concentraciones del planeta. Los estudios estiman hasta 25 individuos por kilómetro cuadrado, convirtiéndolo en un paraíso natural que exige máximo respeto. Esta densidad implica que numerosos cocodrilos acechan bajo la superficie aparentemente tranquila. Estos antiguos depredadores, perfeccionados por la evolución, están siempre listos para atacar, haciendo de cada visita al Tárcoles una experiencia intensa que muestra el poder de la naturaleza en su estado más salvaje. Playa Hanakapiai. El paraíso mortal de Hawái, enclavada a lo largo de la accidentada costa de Kauai, Hawái, la playa Hanakapiai es un paraíso perfecto de postal que atrae a visitantes desprevenidos con sus arenas doradas prístinas, aguas turquesas y acantilados exuberantes e imponentes. Pero debajo de la impresionante belleza de este oasis remoto se esconde un secreto mortal, uno que se ha cobrado las vidas de innumerables bañistas y ha cimentado la reputación de Hanakapiai como una de las playas más peligrosas del mundo. Accesible solo por una peligrosa caminata de 2 millas a lo largo del famoso sendero Kalalao, la playa es una joya aislada, muy alejada de las multitudes y las comodidades de los destinos más populares de Kauai. Pero es este mismo aislamiento lo que hace que Hanakapiai sea tan peligrosa, ya que quienes se encuentran en problemas aquí a menudo se ven obligados a valerse por sí mismos contra el poder implacable del mar. A medida que los visitantes se acercan a la playa, se encuentran con una serie de señales siniestras. Olas peligrosas, corrientes fuertes, rompientes peligrosas en la orilla. Las señales leen una letanía de peligros que dan una pista de la oscura historia de la playa. Hanakapiai es conocida por sus poderosas corrientes de resaca y resacas engañosamente fuertes que pueden arrastrar al mar incluso a los nadadores más experimentados en cuestión de segundos. Estas corrientes traicioneras son alimentadas por la intensa acción de las olas que golpea la playa mientras la fuerza total del Océano Pacífico se estrella contra la costa con una furia implacable. Las olas aquí no se parecen a nada que la mayoría de los bañistas hayan experimentado jamás, imponentes paredes de agua que pueden alcanzar alturas de hasta 20 pies o más. Su rugido atronador es una banda sonora ensordecedora para la belleza indómita de la playa. Pero no son solo las corrientes y las olas las que hacen que Hanakapiai sea tan mortal. La playa también es famosa por su baño de la reina, una pintoresca piscina de marea que atrae a los visitantes con sus aguas cristalinas y sus impresionantes vistas. Pero el baño es un canto de sirena, una trampa mortal que se ha cobrado la vida de innumerables nadadores desprevenidos que se aventuran demasiado cerca de su borde. Porque cuando sube la marea, el baño se convierte en un caldero agitado de aguas bravas, sus rocas irregulares y sus poderosas corrientes, una combinación mortal que puede abrumar rápidamente incluso a los nadadores más fuertes. Las estadísticas son asombrosas. Desde la década de 1970, más de 100 personas han perdido la vida en la playa de Hanakapiai, sus cuerpos arrastrados al mar por las implacables corrientes, para nunca más ser vistos.
Muchas de estas víctimas eran turistas, atraídos por la impresionante belleza de la playa y sin darse cuenta de los peligros que acechaban debajo de la superficie. Otros eran nadadores experimentados, confiados en sus habilidades, pero en última instancia no rivales para el poder crudo e indómito del océano. El Glory Hole del lago Berryessa. El vórtice acuático de California en el corazón del Valle de Napa de California, un lago sereno y pintoresco, alberga un secreto oscuro y mortal. Este es el lago Berryessa, un enorme embalse artificial que se extiende a lo largo de más de 20 acres de naturaleza prístina. Pero, aunque las plácidas aguas del lago y las impresionantes vistas pueden parecer tentadoras, quienes se aventuren demasiado cerca de su característica más infame, el Glory Hole, pueden verse arrastrados a un abismo acuático del que no hay escapatoria. El Glory Hole es un enorme aliviadero con forma de embudo que se encuentra en el centro del lago Berryessa, con una boca abierta de un asombroso diámetro de 72 pies. Cuando el nivel del agua del lago sube demasiado, el exceso de agua se canaliza a través del Glory Hole, creando un vórtice fascinante que gira y se agita con una potencia increíble. Desde arriba, el Glory Hole parece un círculo oscuro y amenazador, con los bordes desgastados por el flujo incesante de agua que lo atraviesa. Pero si bien el agujero de la gloria puede ser una maravilla de la ingeniería, diseñado para evitar que el lago se desborde durante las fuertes lluvias, también es una trampa mortal que se ha cobrado la vida de varios nadadores desprevenidos a lo largo de los años. Cuando el aliviadero está activo, la succión creada por el agua arremolinada es increíblemente fuerte, capaz de arrastrar hasta las profundidades a los nadadores más fuertes. El peligro del agujero de la gloria se ve agravado por el hecho de que a menudo está oculto a la vista, su boca oscura y abierta oculta bajo la superficie del lago. Los nadadores que se aventuran demasiado cerca pueden verse atrapados de repente en las poderosas corrientes, sus cuerpos arrastrados inexorablemente hacia el vórtice que los espera. Una vez que son arrastrados hacia el aliviadero, hay pocas esperanzas de escapar, ya que las paredes del agujero de la gloria son empinadas y resbaladizas, lo que hace que sea casi imposible salir. Uno de los incidentes más trágicos relacionados con el agujero de la gloria ocurrió en 1997, cuando una mujer de 41 años llamada Emily Chwalek fue arrastrada hacia el aliviadero mientras nadaba con amigos. A pesar de los desesperados esfuerzos de sus compañeros por salvarla, Chwalek fue arrastrada a las profundidades del agujero de la gloria y su cuerpo nunca fue recuperado. El Mar del Diablo. Si bien el Triángulo de las Bermudas a menudo se roba la atención, no es el único lugar en el océano con una reputación misteriosa. Frente a la costa de Japón se encuentra el Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón. Esta área se ha ganado su apodo siniestro debido a una serie de incidentes extraños y trágicos. Los informes de esta región incluyen fenómenos atmosféricos extraños y desapariciones repentinas de aviones y barcos. Por ejemplo, un piloto informó una vez de un avistamiento inusual en el cielo antes de desaparecer, y un barco desapareció durante varios días sin dejar rastro. Algunos atribuyen estos sucesos a fuerzas paranormales, mientras que otros sostienen que podrían ser causados por fenómenos naturales como la actividad volcánica submarina o anomalías magnéticas. Independientemente de la explicación, el Mar del Diablo sigue siendo un lugar envuelto en misterio y peligro. La desaparición de la isla de Bermesia. La historia de Burmesia, una supuesta isla cerca de la península de Yucatán, es desconcertante. Registrada por primera vez en mapas navales en el siglo XVI, se creía que Burmesia era una isla real. Sin embargo, a fines de la década de 1990, las investigaciones revelaron que la isla no estaba donde se suponía que debía estar. Investigaciones posteriores durante la siguiente década confirmaron su desaparición. Esto ha dado lugar a varias teorías, incluidas las afirmaciones de que podría haber sido removida deliberadamente por la CIA con fines estratégicos. Las explicaciones más plausibles involucran cambios naturales, como el aumento del nivel del océano o el desplazamiento de las placas tectónicas. Sea cual sea el motivo, la desaparición de Burmesia añade otra capa a los misterios del océano.
La zona Hadal. La zona Hadal, llamada así por el antiguo inframundo griego, es una de las partes más misteriosas e inaccesibles del océano. Esta región se encuentra a profundidades superiores a los 6.900 metros, donde las condiciones son extremas. Temperaturas gélidas, presión aplastante y prácticamente ninguna luz. A pesar de su duro entorno, aquí prosperan una variedad de formas de vida extrañas y resistentes. Estas criaturas han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir, como la bioluminiscencia y la tolerancia a altas presiones. La zona Hadal presenta formaciones geológicas espectaculares, como fosas en forma de U y cañones submarinos que se asemejan a paisajes marcianos. Aunque los exploradores se han aventurado en la fosa de las Marianas, la parte más profunda de la zona Hadal, solo se ha explorado una pequeña parte de este reino abisal. ¿Explorado? La profundidad y la inaccesibilidad de la zona Hadal sugieren que muchos secretos permanecen ocultos, lo que ofrece la posibilidad de realizar increíbles descubrimientos sobre la vida en estas profundidades extremas. La fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos del mundo, se hunde a más de 35 pies por debajo del nivel del mar. Esta inmensa fosa es un entorno formidable, caracterizado por una presión y un frío extremos. A pesar de estas duras condiciones, una variedad de formas de vida se han adaptado para prosperar en esta zona abisal. La fosa ha sido el foco de numerosas misiones de exploración y la parte más profunda se alcanzó en 2020. Si bien las tecnologías como los drones y los sumergibles nos han permitido vislumbrar las profundidades de la fosa, aún quedan muchos misterios. La biodiversidad de la fosa es asombrosa y muchas especies viven aisladas de las que viven en aguas menos profundas. La exploración continúa revelando más sobre estas esquivas criaturas y el ecosistema único de la fosa, pero aún queda mucho por saber sobre la extensión total de la vida y las formaciones geológicas en esta profunda parte del océano. El río Brisbane. Fluyendo a través del corazón de una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas de Australia, el río Brisbane es un hito querido que atrae a millones de visitantes cada año con su impresionante paisaje, atracciones de clase mundial y estilo de vida relajado. Pero bajo la brillante superficie del río se esconde un peligro oculto, una próspera población de tiburones toro que le ha valido a Brisbane la dudosa distinción de ser una de las vías fluviales más peligrosas del mundo. Estos poderosos depredadores, que pueden crecer hasta 3.3 metros de largo y pesar más de 227 kilos, son conocidos por su comportamiento agresivo y su capacidad para nadar río arriba en ríos y estuarios de agua dulce. De hecho, el río Brisbane alberga una de las mayores concentraciones de tiburones toro del mundo, y se estima que podría haber hasta 3.000 individuos viviendo en sus turbias profundidades. Pero lo que hace que los tiburones toro del río Brisbane sean tan peligrosos no es solo su tamaño y fuerza, sino también su naturaleza impredecible. Se sabe que estos tiburones atacan sin previo aviso, a menudo confundiendo a los humanos con sus presas habituales, peces u otros animales pequeños. De hecho, los tiburones toros son responsables de más ataques fatales a humanos que cualquier otra especie de tiburón, con la excepción de los tiburones blancos y tigres. El río Yangtze. El río Yangtze, el más largo de Asia y el tercero del mundo, es una vía fluvial vital que ha desempeñado un papel central en la historia y la cultura chinas durante miles de años. Pero a pesar de su importancia, el Yangtze también es uno de los ríos más peligrosos del planeta, con una larga historia de inundaciones devastadoras y otros desastres naturales. El río Yangtze, que se extiende a lo largo de más de 6.300 kilómetros desde la meseta tibetana hasta el mar de China Oriental, es una fuerza natural enorme y poderosa. Sus aguas se alimentan de la nieve derretida y de los glaciares del Himalaya, así como de innumerables afluentes que desembocan en él a lo largo de su curso. Pero es esta misma potencia y tamaño lo que hace que el Yangtze sea tan peligroso.
A lo largo de los siglos, el río ha sido responsable de algunas de las inundaciones más mortales de la historia de la humanidad, con millones de vidas perdidas e innumerables comunidades destruidas. Una de las peores inundaciones registradas en la historia ocurrió a lo largo del Yangtze en 1931, cuando una combinación de fuertes lluvias y nieve derretida hizo que el río se desbordara. La inundación resultante inundó una zona del tamaño de Inglaterra y Gales, matando a aproximadamente 3,7 millones de personas y dejando a millones más sin hogar y en la indigencia. En años más recientes, el Yangtze ha seguido representando una amenaza importante para quienes viven a lo largo de sus orillas. En 1998, otra inundación devastadora mató a más de 4.000 personas y causó más de 25.000 millones de dólares en daños. Desde entonces, el gobierno chino ha invertido mucho en medidas de control de inundaciones a lo largo del río, incluida la construcción de la enorme presa de las Tres Gargantas. Pero el riesgo de futuros desastres sigue siendo alto. Desaparición del Sea Ace-2. El misterio del mar. El yate Sea Ace-2 agrega una dimensión inquietante a las desapariciones marítimas. En 2007, este barco fue descubierto a la deriva sin rumbo frente a la costa de Australia, sin señales de su tripulación. El interior del yate reveló pistas inquietantes. Había una comida preparada en la mesa, lo que sugería que la tripulación se había estado preparando para comer recientemente, y los chalecos salvavidas y el bote salvavidas todavía estaban en su lugar, lo que indicaba que no habían abandonado el yate con prisa. La conclusión oficial fue que la tripulación, Derek Batten, Peter Tansted y James Tansted, de alguna manera se habían caído por la borda y no pudieron volver a subir a bordo. Algunas teorías proponen que podrían haber quedado varados en una isla remota o encontrarse con algún otro peligro desconocido. La naturaleza desconcertante de su desaparición, combinada con el estado intacto del yate, ha dado lugar a especulaciones e intrigas en curso en la comunidad marítima. El pez remo gigante. Es una criatura que parece pertenecer a una novela de ciencia ficción en lugar de a nuestros océanos. Este pez colosal, que crece hasta casi 60 pies de largo y pesa más de 1.000 libras, es conocido por su cuerpo alargado en forma de cinta y su llamativa aleta dorsal. La apariencia del pez remo es tan única que casi se asemeja a una serpiente marina mítica. Aunque ocasionalmente se aventura en aguas menos profundas, habita principalmente en regiones oceánicas profundas, lo que lo hace esquivo y difícil de estudiar. Investigaciones recientes han comenzado a arrojar luz sobre su comportamiento y ciclo de vida, que sigue siendo en gran medida enigmático. Comprender más sobre el pez remo gigante podría proporcionar conocimientos importantes sobre los ecosistemas de aguas profundas y las adaptaciones necesarias para la supervivencia en entornos tan extremos. La zona abisal. La zona abisal, situada a profundidades superiores a los 6.900 metros, es un reino de oscuridad absoluta donde la luz del sol no penetra. Este entorno es increíblemente inhóspito, con temperaturas apenas por encima del punto de congelación y presiones superiores a 3.600 kilos por centímetro cuadrado. A pesar de estas duras condiciones, aquí prosperan diversos organismos especializados. Criaturas como los peces bioluminiscentes y los moluscos de aguas profundas se han adaptado para extraer oxígeno de los escasos recursos disponibles y navegar por las aguas oscuras. Se están realizando investigaciones en esta zona, ya que los científicos buscan comprender cómo se sostiene la vida en un entorno tan desolado. La zona abisal permanece en gran parte inexplorada y encierra la promesa de descubrir nuevas especies y comprender las complejidades de los ecosistemas de aguas profundas. La Laguna Azul. El oasis tóxico de Derbyshire en las ondulantes colinas de Derbyshire, Inglaterra, una tranquila laguna brilla con un tono turquesa de otro mundo. Su plácida superficie atrae tanto a los viajeros cansados como a los nadadores aventureros. Esta es la Laguna Azul, un oasis engañosamente hermoso
que se ha convertido en una de las atracciones más infames de la región. Pero debajo del atractivo exterior de la laguna se esconde un secreto tóxico, un cóctel mortal de sustancias químicas y contaminantes que le ha valido el apodo de las aguas más peligrosas del Reino Unido. La historia de la Laguna Azul comienza a principios del siglo XX, cuando el lugar albergaba una activa cantera de piedra caliza. Durante décadas, los trabajadores trabajaron arduamente para extraer la valiosa piedra, dejando atrás un enorme cráter artificial que lentamente se llenó de agua. Con el tiempo, a medida que la cantera cayó en desuso, el paisaje circundante comenzó a recuperar el sitio, transformándolo en una maravilla aparentemente natural. Pero el impresionante color turquesa de la laguna no es nada natural, sino el resultado de una compleja reacción química entre la piedra caliza y los minerales circundantes, un proceso que ha dejado el agua con un nivel de pH de 11,3, aproximadamente equivalente al del amoníaco o la lejía. Esta alcalinidad extrema hace que el agua sea altamente corrosiva, capaz de causar quemaduras químicas graves e incluso ceguera a quienes entran en contacto con ella. Los riesgos de nadar en la Laguna Azul son múltiples. Además de la alcalinidad extrema del agua, la laguna también está llena de una variedad de desechos peligrosos, incluidos metales oxidados, vidrios rotos e incluso algún que otro cadáver de animal. También se sabe que el agua alberga una gran cantidad de bacterias y microorganismos peligrosos, incluidos E. coli y otros patógenos potencialmente mortales. La Gran Boca Abierta de Sudáfrica. En la provincia del Cabo del Norte de Sudáfrica, una herida colosal en la tierra acecha. El Gran Agujero es una de las cavidades más profundas jamás excavadas por manos humanas y ahora uno de los lugares más letales para nadar del mundo. Esta antigua mina de diamantes se hunde a más de 240 metros de profundidad y se extiende por 450 metros de ancho, un testimonio de la codicia humana que se ha convertido en un canto de sirena para los incautos. Pero no se equivoque, aventúrese en estas aguas y es posible que nunca vuelva a salir a la superficie. Los grandes agujeros, las paredes escarpadas, son una trampa mortal, propensas a derrumbes repentinos y catastróficos. Un movimiento en falso y toneladas de rocas podrían derrumbarse, convirtiendo el agua en una tumba aplastante. Pero lo que se esconde bajo la superficie es lo que plantea la amenaza más grave. En las oscuras profundidades, un cementerio de equipos de minería y rocas irregulares espera atrapar a los bañistas. El agua en sí es una sopa tóxica, mezclada con un siglo de productos químicos industriales. Ni siquiera los nadadores más expertos son rivales para los grandes agujeros, las corrientes traicioneras y los desniveles repentinos que pueden arrastrarte al abismo sin previo aviso. El verdadero peligro de este lugar quedó al descubierto en 2013, cuando un perro local cayó en él. Durante 8 días agonizantes, sus ladridos desesperados resonaron en las paredes inestables. Un equipo de 7 rescatistas arriesgó sus vidas descendiendo al pozo utilizando cuerdas y poleas. Después de 15 horas angustiosas, finalmente salvaron al exhausto y deshidratado animal. Si rescatar a un perro era tan peligroso, imagina la pesadilla de salvar a una persona que se está ahogando. El Gran Agujero ya se ha cobrado vidas humanas y sus profundidades esconden los restos de quienes subestimaron sus peligros. Lake Healy, el oasis de algodón de azúcar de Australia. En el borde de la isla central frente a la costa sur de Australia Occidental, se encuentra un espectáculo que parece desafiar las leyes de la naturaleza. En medio de la exuberante vegetación verde y las profundas aguas azules del Océano Índico, un vibrante lago rosa brilla como un extraño espejismo de otro mundo. Este es el lago Hillier, una maravilla natural cuyo llamativo color ha cautivado a científicos y turistas por más de un siglo. El secreto de la tonalidad única del lago Hillier reside en su alto contenido de sal, que crea el entorno perfecto para que prosperen un tipo particular de bacterias y algas de color rojo. Estos microorganismos producen carotenoides, pigmentos que ayudan a protegerlos de los rayos ultravioleta del sol y le dan al lago su distintivo color rosa.
El resultado es un paisaje surrealista que parece más una escena de cuento de hadas que un fenómeno natural. A pesar de su apariencia sobrenatural, el lago Hillier no se considera peligroso para la salud humana. Si bien no se recomienda ingerir grandes cantidades de agua debido a su alta salinidad, es seguro visitar el lago e incluso nadar en él. Sin embargo, acceder a esta ubicación remota no es fácil, ya que requiere un viaje en barco o helicóptero desde el continente. El río Adelaida. En las vastas y remotas extensiones salvajes del territorio del norte de Australia, el majestuoso río Adelaida serpentea con gracia a través de un paisaje accidentado y diverso. Este entorno natural se caracteriza por sus imponentes escarpaduras que se alzan hacia el cielo, sus antiguas llanuras aluviales que cuentan historias de milenios pasados y sus densos y frondosos bosques de manglares que bordean las orillas del río. La belleza natural de este lugar es verdaderamente impresionante, ofreciendo un espectáculo visual que cautiva a todos los que tienen la suerte de contemplarlo. Sin embargo, esta prístina vía fluvial, que a primera vista podría parecer un auténtico paraíso terrenal para los amantes de la naturaleza y los aventureros más intrépidos, esconde un oscuro y peligroso secreto. Este secreto ha contribuido significativamente a que el río Adelaida haya ganado la temible reputación de ser considerado uno de los ríos más peligrosos y mortíferos del mundo entero. La razón principal de esta fama aterradora reside en sus habitantes más temidos, una próspera y numerosa población de cocodrilos de agua salada. Además de su imponente tamaño, estos gigantes escamosos pueden llegar a pesar más de 2000 libras, lo que los convierte en auténticas máquinas de caza perfectamente adaptadas a su entorno acuático. Estos enormes depredadores, que son conocidos afectuosamente por los lugareños como salties, una abreviatura de saltwater crocodiles o cocodrilos de agua salada en inglés, son una vista común y frecuente a lo largo de las sinuosas orillas del río Adelaida. Es habitual observarlos tomando el sol perezosamente en las riberas, aparentemente inofensivos, pero siempre alerta y a la espera de que su próxima comida potencial se acerque lo suficiente como para estar a una distancia de ataque. La paciencia es una de sus virtudes más destacadas, pudiendo permanecer inmóviles durante horas o incluso días, aguardando el momento oportuno para lanzarse sobre su presa desprevenida. En resumen, el río Adelaida, con su belleza salvaje y su biodiversidad única, representa tanto la maravilla como el peligro inherente a la naturaleza en su estado más puro. Es un recordatorio vívido de que, en ciertos rincones del mundo, el ser humano sigue siendo un visitante vulnerable en un reino dominado por criaturas que han evolucionado durante millones de años para convertirse en los depredadores perfectos de su entorno. Arroyo burbujeante en el corazón de Chicago. Un oscuro y amenazador canal serpentea a través de la parte más industrial de la ciudad, con su superficie agitada por una repugnante espuma de burbujas. Este es Bubbly Creek, un apodo que oculta el verdadero horror de lo que se esconde bajo su superficie. Un legado de contaminación y decadencia que le ha ganado la reputación de ser uno de los canales más repugnantes y peligrosos del mundo. La historia de Bubbly Creek comienza a fines del siglo XIX, cuando la bifurcación sur del río Chicago se convirtió en un vertedero para la floreciente industria de envasado de carne de la ciudad. Durante décadas, el río se llenó de los despojos y desechos de los mataderos que se alineaban en sus orillas, creando un guiso pútrido y tóxico de sangre, entrañas y carne podrida que se extendía por kilómetros. A medida que los desechos se descomponían, liberaban grandes cantidades de gas metano, que burbujeaban hasta la superficie del agua, lo que le dio al arroyo su infame apodo. Pero las burbujas eran solo el comienzo de los horrores que acechaban debajo de la superficie. El arroyo también era el hogar de una próspera población de gusanos de sangre, un tipo de larvas acuáticas que prosperan en ambientes con poco oxígeno y se alimentan de la carne podrida de animales muertos. Con el tiempo, los desechos del arroyo comenzaron a acumularse, formando una gruesa capa de lodo en el lecho del río que se decía que tenía hasta 3 pies de profundidad. En algunos lugares, este lodo,
que estaba compuesto casi en su totalidad de cadáveres de animales en descomposición y otra materia orgánica, creó un entorno nocivo y tóxico que era mortal para la mayoría de las formas de vida acuática. El bote salvavidas abandonado en la isla Bouvet. El bote salvavidas abandonado, encontrado en la isla Bouvet, presenta una escena sacada de una película de suspense descubierta en la década de 1960. El bote salvavidas estaba medio hundido y parecía fuera de lugar en esta isla remota. Su presencia desencadenó un misterio que duró décadas, ya que no se encontró evidencia de actividad humana en las cercanías. Aparte del bote en sí, se han propuesto varias teorías, incluida la posibilidad de que el bote salvavidas perteneciera a un grupo de científicos soviéticos que podrían haber estado realizando investigaciones secretas. A pesar de estas especulaciones, el verdadero origen del bote salvavidas y el destino de sus ocupantes siguen siendo desconocidos. El enigma continúa intrigando a los historiadores e investigadores marítimos que aún buscan respuestas sobre este descubrimiento aislado y desconcertante. La medusa inmortal. El concepto de vida eterna puede sonar como una fantasía reservada para mitos y leyendas, pero la medusa inmortal, o Turritopsis dorni, nos acerca a esa idea. En realidad, esta notable especie posee una capacidad extraordinaria para volver a su etapa de pólipo juvenil cuando se encuentra con condiciones adversas. Este proceso, conocido como transdiferenciación, le permite esencialmente reiniciar su ciclo de vida, evitando potencialmente la muerte por vejez o peligros ambientales. Aunque la Turritopsis dorni no es inmune a los depredadores y otras amenazas, su singular proceso biológico ha fascinado a los biólogos marinos. Los investigadores están interesados en comprender mejor este fenómeno y explorar si mecanismos similares podrían aplicarse a la medicina humana. El estudio de esta diminuta criatura puede contener pistas para prolongar la salud y la longevidad humanas de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Serpientes marinas del HMS Daedalus. En 1848, la tripulación del HMS Daedalus informó de un avistamiento extraordinario que alimentaría leyendas sobre monstruos marinos durante años. Mientras navegaban por el océano, afirman haber observado una gigantesca serpiente marina deslizándose junto a su barco. Según sus relatos, esta criatura medía al menos 60 pies de largo y exhibía más características de reptil que las de un pez típico. La descripción fue tan vívida y alarmante que provocó un considerable debate. Algunos expertos contemporáneos han propuesto que la tripulación podría haberse topado con una gran ballena u otro animal marino. Aunque no hay evidencia definitiva que respalde esta teoría, el inmenso tamaño de las criaturas y el informe del barco sugieren que la reacción de la tripulación fue una respuesta natural al presenciar algo completamente desconocido e imponente, dejándonos con un misterio marítimo tentador. Nos vemos en el próximo video.